periodistas buscando, digamos, aislar. Podemos ver el titular: mira, ofreció ayuda a perseguir al asesino, que fue respecto a un asalto a un banco que murió un policía. Tenemos varias, digamos, acciones donde se destaca la particularidad de este grupo, que es casi único en ese sentido, en continuar, digamos, con la acción armada, continuar con la ideología, digamos, revolucionaria, pensando de que no basta el gobierno socialista y de que era necesario ir más. Ahora nos hacemos una pregunta que es bien importante y que es bien polémica, que un poco saber cuál es la ideología de la voz. Hay una cantidad, digamos, de textos, de visiones, de preguntas respecto a eso. Finalmente, según lo investigado, se puede plantear como una mixtura entre marxistas, socialistas, consejistas, anarquistas incluso, finalmente coincidiendo en un tópico como revolucionario, entendiendo que le quedaba, que el tópico, digamos, del socialismo a la chilena quedaba corto según su visión. También hay una cierta polémica que parece interesante de tratar, que respecto a la voz como un grupo que idealizaba la delincuencia, que es un tema bien común, que se menciona en una supuesta cita que señala que la subversión debe hacerse con delincuentes, atribuida a este grupo político. Finalmente, esa cita, buscándola, el único lugar donde se encuentra es en la revista de derecha Vea, después de todo lo que ocurrió, lo cual nos empieza a generar dudas si realmente la voz veía la delincuencia como un nuevo sujeto revolucionario. Lo que sí tenemos son citas directas de la organización en comunicado, donde desmienten esto, señala: se nos ha tachado de delincuentes comunes, esta afirmación ya nadie la cree. Así que vemos que quizás la voz no veía tanto el delincuente como un sujeto revolucionario. Lo que hemos, digamos, visto en entrevistas es que dicen sí, había gente que venía, digamos, de la delincuencia porque finalmente eran pobladores, venía de distintos lados, la voz la forma puro pueblo, decía un testimonio que entrevistaba. Como un poco el desenlace de esta organización, para tratar de hacer un breve recuento, finalmente, después de esta accionar, caen algunos detenidos, Allende indulta a algunos milistas y golpistas buscando juntarlos en la vía chilena al socialismo, tratando, digamos, de ofrecerle una tregua, pero el enfrentamiento sigue, la lucha, digamos, la lucha armada por parte de la voz continúa, y pasa, digamos, el asesinato de Pérez Úrturi, donde se decreta estado de emergencia, toque de queda. El MIR se cuadra un poco con el gobierno en esta imagen de empezar a detener a los alborotadores, y tenemos, digamos, un enfrentamiento el 13 de junio de 1971, donde Hugo Paredes, militante socialista, director de investigaciones, empieza a acercar la calle de Coronel Alvarado, donde se encuentran los copistas, como vemos en la imagen, aniquilando finalmente, deteniendo, matando a dos de sus miembros más importantes. Y acá tenemos la imagen: Arturo Rivera Calderón y Ronald Rivera Calderón, una imagen de la policía, digamos, y la otra imagen de prensa que se encontró. Y vemos ahí cómo está ejecutado el cuerpo y la policía revisando. ¿Qué es lo interesante de esto? Más que mal, es de que lo entendemos dentro de un gobierno socialista, lo entendemos dentro de la Unidad Popular, y creo que ejemplifica muy bien las tensiones que había dentro del campo de la izquierda, dentro de cierta continuidad, que era mantener una visión, no sé, de lucha armada, mirar hacia Cuba, algún elemento en común que transitaron con el MIR, pero la particularidad es que continuaron después. Finalmente, tenemos lo que ocurrió después, el 16 de junio, un hecho bastante particular y llamativo en la historia de Chile y del campo de la izquierda en insurgencia, que es el 16 de junio del 71, Heriberto Salazar, uno de los miembros de la voz más antiguos, se dirige al cuartel de General Maquena con armas y explosivos, se enfrenta a la policía, finalmente muere dinamitado al frente del cuartel, estamos hablando de año 71, y mata a 3 policías de investigaciones, generando después inclusive el Día del Mártir de Investigaciones. El Día del Mártir es el 16 de junio de todos los años, se conmemora eso. El objetivo de este sujeto, digamos, nunca quedó bien claro si era vengar la muerte de sus compañeros, si era rescatar a algunos de los detenidos que se señalaban que estaban siendo torturados en ese cuartel. No queda muy claro y nunca, digamos, se supo, y creo que más que mal nunca se sabrá. Finalmente, lo que sí se ve, se observa, es esta confrontación entre dos visiones de izquierda y dos visiones de izquierda revolucionaria. Y ahora me interesa también centrar en algo sumamente importante, que son los imaginarios que se han construido respecto a la voz. Que esto es lo que más nos ha llegado a nosotros, por donde uno empieza generalmente, que son por las visiones que se tiene la izquierda, que se tiene inclusive la derecha, o que se tiene historiográficamente respecto a este pasado. ¿Y cuáles son las visiones que identificamos? Son 3 imaginarios. Por un lado, el imaginario de infiltrados de la CIA. Se ha señalado bastante de que la voz era un grupo infiltrado por la CIA.
Este argumento, digamos, se basa en de que la muerte de Pérez Zúñiga ayudó al quiebre de la Unidad Popular por la Democracia Cristiana y a debilitar el proyecto socialista. Como vimos al principio, con audios transcribidos, digamos, directamente de la Casa Blanca, vemos de que la CIA no estaba metida y no tenía por qué estar metida. Lo señalan inclusive su misma autoridad. Como segundo imaginario se tiene el de colaboradores con el gobierno, que es un imaginario levantado por la derecha, de que los miembros de la BOP eran colaboradores del gobierno y finalmente eran un instrumento de la Unidad Popular que buscaba matar al centro político para así la izquierda quedar en un gobierno totalitario. Este elemento también hace aguas por donde se le mira, considerando la ejecución, la persecución, la detención de miembros de la BOP por parte del mismo gobierno. Y un final elemento, un final imaginario que es transversal, es la idea de psicópatas. La idea de psicópatas por parte de la BOP es un elemento que se ha mantenido continuamente, entendiéndolo como un grupo de gente loca, un grupo sin ideología política, sin una motivación política. Y este elemento de psicópatas, este grupo, es bastante llamativo, ya que finalmente patologiza la violencia, patologiza, digamos, cualquier ejemplo de lucha, cualquier formato de lucha armada o de lucha popular, o como se le quiera llamar, de lucha revolucionaria inclusive, la patologiza llevándolo al terreno de la psicopatía. Este elemento constituyó un eje real cuando, al ser detenidos los miembros de la BOP, caen en la cárcel pública y son ingresados a la galería de enfermos mentales. Los chicos, digamos, que eran alrededor de 20, 30 presos de la BOP, caen y ingresan a la galería de enfermos mentales, y las narraciones que cuentan de que era bastante complejo convivir ya en la cárcel y convivir con enfermos mentales dentro de la cárcel, siendo tratados como tal. Fue una lucha que les demoró cerca de un año poder salir de esa galería y empezar a relacionarse con presos comunes, y ya luego con dictadura pasar al rango de presos políticos. Finalmente, un poco acá algunas imágenes que sirven para empezar a desmitificar todo este imaginario. Tenemos el funeral de los hermanos Rivera con bandera del Che Guevara como ícono de la revolución cubana, de las siglas de la BOP, bien presente, buscando ser un funeral bien combativo, entendiendo el contexto también de represión. Tenemos los detenidos arriba a la izquierda, se puede ver cómo pasan encapuchados, fueron encapuchados por la policía para que así no sean vistos, para que así no se vean tampoco las torturas que sufrieron. Tenemos un poco la vuelta de punto final, que es esta vuelta de ya la BOP ya no era un grupo revolucionario que se enfrentaba con la policía, sino era un terrorismo sin brújula, situando un poco también al tema de la psicopatía. Tenemos arriba dos ejemplos que son bastante claros de por qué se afirmó muchas veces que eran infiltrados de la CIA, que son los extranjeros en el grupo. Arriba tenemos el caso de un japonés extranjero en el grupo, que vino, estuvo un tiempo, participó en algún par de, digamos, generalmente como de tomas de terreno, que se vinculó un poco la voz, fue procesado y fue expulsado, no se le comprobó ningún vínculo con la CIA. Y a la derecha tenemos un caso bien emblemático, que es Bernardo Lechterman y María Rosa, si no me equivoco, y su pequeño hijo. Estos chicos fueron de la BOP, estuvieron presos en junio del 71, fueron liberados. En 73, para la época del golpe de Estado, arrancan hacia el norte buscando cruzar ilegalmente hacia Argentina por la persecución que ya tenían con los socialistas, y en ese entonces son detenidos por una patrulla militar. Los militares del regimiento Arica en La Serena ejecutan a ambos dos, los dinamitan y dejan al hijo vivo. El hijo vivo se lo entrega a una iglesia. Quien estaba a cargo de este procedimiento es Cheire, como se ha visto, digamos, hace un tiempo salió en la noticia, y se lo pasa a una iglesia como huérfano. El chico queda huérfano, digamos, empieza a reconstruir su historia, y ahí recobra, digamos, esta imagen y recobra un poco de que sus padres eran de la BOP, no eran infiltrados de la CIA, no eran extranjeros, digamos, con dudosa procedencia, sino eran parte de la labor internacionalista que en esta época estaban bien presentes. Como conclusión, se puede, digamos, evidenciar en base como al testimonio, en base a lo recogido, que la BOP fue un grupo revolucionario, efectivamente fue minoritario, pero su estudio nos permite romper con la hegemonía de violencia política que se tiene en esa época respecto al MIR. Siempre dice que el MIR era el único, digamos, elemento de violencia política mayoritario, y cuando vemos la BOP empezamos a darnos cuenta de un montón de tonalidades distintas que existieron en ese periodo, y creo que eso es como una de las mayores riquezas a la hora de estudiar la BOP desde esta perspectiva, además de todas las experiencias que nos puede traer, inclusive las reflexiones de la represión estatal administrada por quien la administra. Finalmente tiene elementos bastante comunes, como la tortura a los detenidos, inclusive con el uso de corriente, y bueno, y todo lo que, digamos, ya vimos. Eso un poco es mi exposición. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Comentarle, ¿verdad?, al público asistente, agradecerle obviamente a todos y a todas las que están acá, que va a haber una ronda de preguntas. Por favor, si tienen las inquietudes, que las vayan anotando para que al final de las 3 presentaciones podamos tener justamente un espacio para conversar, dialogar, debatir en el tiempo que estemos acá. Es bien interesante, antes de darle el paso a la compañera Urrutia, y el tema justamente de la violencia, como plantea su compañero. Acá se enfoca en Santiago, lo que vamos a ver a continuación lo podríamos denominar, ¿verdad?, como un proceso en el cual la violencia también está presente y también está de manifiesto, que es lo que podríamos plantear hoy día como la región de la Araucanía, el Gualmapu más puntualmente. Y ahí entonces damos el paso a la señorita María Miguel Urrutia, ¿verdad?, quien nos va a presentar su trabajo. Después ustedes le preguntan a ella la traducción, pero es Kupa Rungal Miofuin, ¿verdad?, una aproximación a la violencia colonial en el contexto de la reforma agraria hacia el pueblo mapuche, 1970-1973. Señorita Urrutia, tiene sus 15 minutos, yo le aviso más o menos que es 3. Bueno. No sé si se escucha así o es preferible con micrófono. Así nomás. ¿Así nomás? Ya. Ya. Bueno. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de poder exponer estas reflexiones, que son reflexiones preliminares. Quiero hacer esta advertencia y agradezco, pues creo que es sumamente importante generar estos espacios de debate y sobre todo, para mí, con el tema indígena. Pues el indígena, pienso, no solo ha sido la piedra en el zapato, como lo diría una historiadora norteamericana, Florencia Malone. No solo es una piedra en el zapato para los gobiernos, para los estados nacionales, sino que también creo que es una piedra en el zapato para la historiografía chilena. Y no estoy hablando solamente de la historiografía o la historia institucional, nacional, sino que también estoy hablando de la historia social. Y quisiera comenzar la exposición con una cita de la comunidad de historia mapuche, y que si el profesor me ayuda, dice así: somos parte de esa historia escritural ignorada por la sociedad chilena, subestimada por la arrogancia y tutelaje académico de quienes se han erigido como especialistas de la historia o de la cultura mapuche. Me gustaría comenzar dando un marco de presentación de mi persona, porque me gustaría que ustedes también entendiesen desde dónde estoy hablando y por qué lo estoy haciendo, porque esto no es azaroso, sino que también es una construcción. Primero, advertir mi intención que motivó al presente trabajo, y esta fue evidenciar la perpetuación de las relaciones coloniales entre 1970 y 1973. Colonialismo que se inició para el caso del pueblo mapuche con la invasión al territorio histórico en el siglo XIX y posterior reducción. Estas relaciones coloniales se materializaron en la subordinación cultural, social, económica y política de los colonizados. Hablar de colonialismo es, en palabras de Nahuel Pan, problematizar los modos y lógicas de poder donde la representación de lo mapuche como raza inferior o como sujetos minorizados transforma la violencia y el tutelaje como principales formas de integración, exclusión de gobierno. Con lo anterior, me gustaría decir que este trabajo, por lo tanto, pretende identificar estas relaciones coloniales, y por colonialismo entiendo una relación de poder que minoriza al otro, y no lo minoriza en condición de sujeto de clase, sino que lo minoriza en relación a su carácter racial. Es decir, es una subordinación racializada. Con eso también me gustaría decir que para el caso de los años en que yo abordo esta futura investigación o reflexión, 1970-1973, no solo estoy diciendo de que existan solamente estas relaciones coloniales, sino que estoy diciendo de que esa es mi perspectiva desde donde yo estoy mirando, puesto que también podemos evidenciar que los sujetos, el pueblo mapuche en sí tiene múltiple identidad, y que por lo tanto yo no puedo hablar que el pueblo mapuche se mueve siempre y toda la vida en torno al colonialismo, pero sí digo que esta es una de las partes, es una de las relaciones de poder existentes a las que está sometida el pueblo mapuche.
Y segundo, me gustaría señalar que hablo desde mi ser champurria, y champurria quiere decir una mezcla de distintas identidades sin formar un todo. Champurria en las comunidades mapuche particularmente se le reconoce a ese sujeto que es como una mezcla entre los chilenos y los mapuches. Y es como diría Javier Milanca, soy parte de ese lof que no tiene lof. 2007 es un año de múltiples celebraciones chilenas, podemos decir. Sin ir más lejos, hace algunas semanas en la Casa Central de la Universidad de Chile se celebraba con ánimos de conmemoración los 50 años de la reforma agraria. Pero reflexionando, este año no sería solamente los 50 años de la reforma agraria, sino que también serían los 172 años desde la Ley de Colonización en 1845, 156 años desde cuando Cornelio Saavedra convenció al presidente José Joaquín Pérez de cruzar el Biobío e invadir territorio mapuche, 24 años desde la promulgación de la ley indígena en 1993, 20 años desde la quema de camiones en Lumaco, así como también 81 días de huelga de hambre que están haciendo los presos políticos mapuche. Cuparungalefuin, que traducido, que ustedes podrán haber visto, es un nombre compuesto de mapudungún, que quiere decir intentaron o quisieron enterrarnos. Ahora la cuestión problemática es preguntarnos quiénes fueron aquellos que intentaron enterrar, quiénes quisieron hacerlo y bajo qué método intentaron hacerlo. Creo que deben suponer que claro está que quienes fueron aquellos que intentaron enterrar es el pueblo mapuche. Y no solamente lo quisieron enterrar, sino que hoy siguen queriéndolo enterrar. La tierra para quien la trabaja. Célebre frase a nivel latinoamericano de la reforma agraria. Según la historiografía chilena e incluso internacional, como José Bengoa, Peter Bean y un sinnúmero de historiadores e historiadoras, dicen que la reforma agraria ciertamente fue una transformación social, puesto que irrumpió y tensionó las prácticas rurales del siglo XX. Así se puede identificar como el quiebre de la hacienda o la tensión que se le hace al inquilinaje, puesto que sin la reforma agraria no hubiese sido posible el desarrollo exportador o la modernización de los campos. Claramente, la reforma agraria fue la reforma del siglo XX, sin duda, creo. Lo sorprendente es que en esta reforma agraria el pueblo mapuche no fue parte de la reforma agraria, ni menos considerado, sino que fue concebido como campesino, lo que nos indica que podríamos estar en presencia de un nuevo proceso de campesinización y proceso que creo no fue ni natural ni azaroso, sino que es una campesinización forzada. La tierra para quien la trabaja, la frase, ¿no? Pero ¿qué ocurre si el trabajo que esta frase promueve no se desarrolla de las mismas maneras que el Estado chileno quiere que se haga ese trabajo? Es decir, ¿qué pasa si este trabajo no se hace en las lógicas de la economía chilena? Sergio Tranamil es un... Sí, es Sergio Tranamil, quien se autoidentifica como mapuche y campesino a la vez, de la comunidad Gallardo Tranamil de Rulo Nueva Imperial, afirma lo siguiente: antes no había qué hacer. Nos íbamos para una isla, nos poníamos a jugar, hacíamos pelotas de trapo, nos juntábamos y después nos acostábamos. Después jugábamos a las chuecas, al tejo, al bolito, hasta el naipe. En eso no había trabajo. Ya cuando se formó bien la agricultura, no había tiempo para jugar. Sembrábamos poroto, lenteja, alberja, con el papá. Las palabras que contempla este encabezado fue en una entrevista en donde él me estaba hablando sobre la infancia. ¿Cómo era su infancia en el campo del Rulo? Y él me decía, si ustedes pueden advertir en la imagen, dice, mi vida era todo jugar. Después de la formación de la agricultura, cambió la cosa. Había que trabajar y ya no había tiempo para trabajar. Y si ustedes... No había tiempo para jugar, exacto, sí. Profesionales, si ustedes pueden recordar, la reforma agraria ciertamente fue un espacio en donde participaron ingenieros, ¿no es cierto?, profesionales
profesionales en la participación de la modernización del campo. Es decir, aquí habían profesionales cuyo seno sabemos que fue la INDAP, y que promovieron la modernización de los campos y la formación de la agricultura, como dice don Sergio. La reforma agraria, por lo tanto, en ningún caso identificó que dentro de las expropiaciones que se harían y la posterior reasignación de las tierras, habían extensiones territoriales que habían sido usurpadas por el Estado chileno. No identificó tal componente histórico, sino que se tomaron las tierras de nuevo y no se preguntaron, ni tampoco hicieron el análisis, y si lo hicieron lo ignoraron, de que las tierras expropiadas en Cautín tenían un componente histórico que era la usurpación de los territorios. Veamos ahora qué dice el programa básico de la unidad, básico del gobierno de la Unidad Popular. En palabras sencillas, dice la reforma agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país. Que son transformaciones, a nuestro parecer, a mi parecer, no solo económica, productiva, política, sino que también implicó una transformación en la vida cotidiana de los seres. Y esa transformación no solo era una transformación, como lo decía, del campo, de las estructuras que se estaban colocando en el campo, la modernización de la maquinaria, los bonos, etcétera, sino que también había que transformar al actor de los campos, que es este campesino. La profundización de la reforma agraria, por lo tanto, en el gobierno de la Unidad Popular no puede ser entendida sin la anterior promulgación de la ley, que esta fue en 1967, impulsada por el gobierno de la democracia cristiana. Esta ley determinaba lo siguiente: las expropiaciones debían ejecutarse cuando el límite excedía las 80 hectáreas de riego básico, las tierras expropiadas debían quedar en manos de personas naturales, no en sociedades y o corporaciones, y además aquellas tierras que sean mal explotadas, sin importar la extensión de estas en el curso de 3 años seguidos. Nótese el carácter de mal expropiadas, porque en Cautín, ¿quién es el sujeto? ¿Quién habrá sido aquel que explotaba mal la tierra? Al no contar con mayoría en el Congreso, por lo tanto, la Unidad Popular, el gobierno decidió que la reforma agraria debía ser profundizada y llevada a cabo en su rigor en el tiempo provisto. Según Jacques Chonchol, ex ministro de Agricultura del periodo, dice que el gobierno aceleró el proceso expropiatorio. Durante los 34 meses de su mandato se expropiaron 4.490 predios con 6.6 millones de hectáreas. En Chile había prácticamente, afirma, desaparecido el latifundio. En esta reflexión me puse a investigar y ver el diario austral de Temuco en los años que dura esto, y me pareció interesante resaltar un titular que fue un titular y dice: un llamado para producir más formuló el presidente Allende a agricultores. El 28 de marzo de 1971 se produjo en Temuco una magna concentración. Si ustedes pueden ver el fondo de la diapositiva, es una foto del mismo diario con la gente, con las personas que estaban escuchando aquel discurso que fue grande. Y dice así: quiero asimismo aprovechar esta concentración tan significativa e importante que tiene y tendrá el personaje fundamental al descendiente de la raza. Quiero aprovechar el propósito del gobierno popular en el sentido de iniciar una campaña destinada al aumento de la producción y la rentabilidad de la agricultura para el año 1971-1972. Palabras de Salvador Allende en dicha concentración. Sería el inicio de esta campaña por la producción, o lo que también se llamaría la batalla por la producción. Claudio Llanos afirma que esta batalla por la producción no solo habría sido para fortalecer la economía, sino que también como acción política, para demostrarle a la oposición que la vía chilena al socialismo sí era posible. Nuevamente, en marzo del 71, en la misma concentración
continuación el discurso es bastante extenso y dice: no significa tan solo entregar tierras a hombres o cooperativas o establecer haciendas del Estado, sino que además es indispensable la preparación del hombre y de la tierra para elevar su nivel cultural, para llevar la mecanización, entregar abono y la semilla, el maestro y el médico en el campo como a la par como un todo integral de un gran proceso que impliquen otros rubros del desarrollo industrial de la patria, para elevar en definitiva las condiciones materiales que viven en su existencia el pueblo mapuche. Nótese nuevamente el desarrollo industrial de la patria, la modernización de solo un Chile. Recordemos que la modernización del campo, llámese asistencia técnica o crediticia, estaba a cargo de la Corporación de Fomento Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario. Se hacía urgente, por lo tanto, la necesidad de modernizar el campo chileno, y no solo esto, como ya lo decía antes, sino que también a los habitantes de estos campos. Volvemos a preguntarnos, ¿qué pasa con los sectores que no trabajan la tierra como el gobierno quiere que la trabaje? ¿Qué ocurre con aquel sector que no trabaja la tierra en las mismas lógicas que actúa la economía chilena? ¿No tiene derecho a tierra? Con todo lo dicho, podemos sostener que la Unidad Popular apoyaba un proyecto que optaría a alcanzar una redistribución de las riquezas a nivel país y una anhelada justicia social. Se observa la desmantelación de estas organizaciones como la Hacienda y el Inquilinaje, pero lo sorprendente es que esta justicia social alcanzada solo era para una parte de los chilenos, pues el mapuche, como en tantos procesos a lo largo de la historia chilena, queda excluido en su especificidad indígena, pero integrado en su condición de chileno campesino. Cupa Runga del Fuín simboliza, por lo tanto, los procesos que vive y ha vivido el pueblo mapuche en la inserción a la sociedad chilena en general. En este caso, a través de la profundización de la reforma agraria. Si retomamos y volvemos a la idea principal sobre el colonialismo, según Nahuel Pan, no sería solo un despojo territorial, sino que también es un proyecto cultural de conocimiento habilitado por la conquista. Contribuye a la formación y renovación de las relaciones de control y subordinación social. Es la subordinación, marginalización y el no reconocimiento de la especificidad indígena. Como diría Sergio Cañuqueo, por lo tanto, me gustaría citar: hay una estrategia de comunicación para que el mapuche se siente identificado con una clase, lo que no deja de ser un acto de genocidio. Habría que preguntarle entonces a la izquierda chilena cuál ha sido su avance en el tema mapuche. Por lo menos, como dice Sergio Cañuqueo, la derecha siempre ha tenido claro lo que quiere hacer con el mapuche, que es chilenizar. Y la izquierda. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si tuviésemos un dragón, terminaríamos con una fafana, pero no estamos en un dragón. Muy bien, muchas gracias, señorita María Juliet, por su presentación, muy interesante. Insisto, luego de la presentación de la señorita Isabel, podamos tener un tiempo para conversar de lo que estos tres jóvenes tan claramente nos han presentado. Justamente presento a la señorita Isabel Donoso de la Universidad Diego Portales, quien nos presentará a continuación, ¿verdad?, su ponencia denominada Arte al servicio de la UP, el caso del Museo de Solidaridad Salvador Allende y la censura política del patrimonio artístico. Tiene sus 15 minutos estimada. Quiero agradecer la invitación a estas jornadas, primera vez que expongo en otra universidad que no sea la mía, y también quería agradecer el espacio que le dan al arte, que es un tema que tampoco se investiga mucho con todo el tema político relacionado también con el patrimonio. Quiero empezar con una cita de Salvador Allende, la cita que es parte de la carta que él le mandaba a los artistas que mandaban sus obras al Museo de la Solidaridad. En nombre del pueblo y del gobierno de Chile, hago llegar mi emocionada gratitud a los artistas que han donado sus obras para construir la base del Museo de la Solidaridad. Se trata sin duda de un acontecimiento excepcional que inaugura un tipo de relación inédita entre los creadores y el público. Con la llegada de Salvador Allende al poder en 1970, el medio artístico y cultural buscó ser redefinido en función de lo popular y en la utopía de crear una sociedad que acogiera las demandas del pueblo.
el gobierno vio en el arte y sus creadores la necesidad de abrir un espacio ideológicamente nuevo, en donde el arte fuera mucho más amplio que solo un producto estético, sino que también un elemento político-social. Los artistas, a su vez, debían convertirse en verdaderos obreros militantes, profundamente ligados a los sucesos históricos de la revolución social. Sin embargo, toda esta formación de lo que podemos llamar una militancia artística tomó un vuelco cuando los artistas se comenzaron a sentir profundamente ligados a sucesos históricos que se presentan también en el extranjero, como la Revolución Cubana o los aspectos de la Guerra Fría. En Latinoamérica, los artistas de las distintas vanguardias europeas de la primera mitad del siglo XX comienzan a influenciar fuertemente a los artistas latinoamericanos, que ven en el arte revolucionario un arte experimental. Con todo el repertorio histórico que se daba en el exterior, el artista José María Moreno realiza en marzo de 1971 un encuentro de intelectuales llamado Operación Verdad, en el cual surge la idea de crear un museo artístico solo para que los artistas alrededor del mundo prestaran su apoyo al gobierno de la Unidad Popular. Se lograron reunir entre 500 obras, inaugurando así el 17 de mayo de 1972 el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Nuestra investigación, por lo mismo, centró como objeto de estudio al Museo de la Solidaridad, uno de los museos de historia reciente más importantes y complejos, el que nos permite abrir nuevas interrogantes en torno al sentido político de una censura que implanta la dictadura militar. Su importancia política está en la transformación que ha tenido desde que nace hasta que renace el museo, cuando todas las obras son recuperadas por el Partido Comunista. A través de esto entendemos que siempre un patrimonio artístico cambia su función cuando cambia el contexto, y esto es parte de lo que sucedió con el museo. Su solidaridad, su censura y su posterior rescate en la época de la transición fueron parte de una resistencia que nace exclusivamente desde el extranjero. Debido a las problemáticas teóricas del museo y a lo que hemos podido analizar mediante fuentes primarias y secundarias, mi tesis se basa en que la dictadura militar generó una disputa política mediante el poder de decretar qué es o no es patrimonio nacional, en el sentido que ve este recurso como una amenaza que intensifica la subversión política de las personas, dando paso así a una privación civil de los sentidos nacionales culturales. Para canalizar esta tesis, primero debemos centrarnos en acontecimientos históricos específicos que vive el museo. Después de la llamada Operación Verdad, el Estado empieza a invertir en variados museos artísticos. Uno de los más importantes fue el Museo de Arte Latinoamericano, que proponía que lo nacional y lo latinoamericano, como expresión de una identidad propia, concitara la adhesión del sector intelectual artístico que ascendentemente vivía el compromiso de los cambios sociales. En este sentido, las nuevas estrategias plásticas, los museos de resistencia, iban a estar determinadas por las nuevas funciones políticas de esta nueva etapa en la historia de Chile. El arte estaba cumpliendo un rol paralelo a los procesos de la revolución. Se subordinaba al proceso bajo una estrategia de propaganda subjetiva y visual. El Museo de la Solidaridad, durante la Unidad Popular, había estado instalado en el MAC desde su inauguración y logró exponer su colección solo 2 veces hasta que la dictadura militar lo censurara. Cuando se prohibió su funcionamiento, en 1973, se pensó que su historia había acabado, pero los artistas militantes, totalmente comprometidos con la caída de la vía chilena al socialismo, volvieron a reaparecer marcando un antes y un después en la forma de crear resistencia en Chile. Por el golpe de Estado, se comenzó a censurar paulatinamente todo lo que el gobierno consideraba subversivo culturalmente, como la música, el teatro, las revistas y el arte. Todos estos fueron elementos de gran comunicación en el gobierno de Allende, por lo que fueron prohibidos y ocultados inmediatamente, dando paso a lo que muchos historiadores llaman el apagón cultural. Este concepto hace alusión a que muchas veces participaron en la fomentación de la cultura durante el periodo de Allende, o sea, las cosas censuradas. Fueron perseguidas también y en su mayoría exiliadas. Pero fue el exilio en donde la cultura chilena más floreció, pues pasaba a ser también apoyada por los países extranjeros que solidarizaban con los artistas chilenos. Sí, por favor. En 1973, el Museo de la Solidaridad también fue clausurado, sus fundadores y gestionadores mandados al exilio y las obras guardadas en bodegas del MAC y de la Universidad de Chile. Mientras tanto, en el extranjero, muchos artistas solidarizaron con el gobierno caído y crearon así los llamados museos de resistencias, en donde se realizaron variadas actividades y exposiciones de resistencia artística en la cual se exponían obras a favor del gobierno caído y en contra de la dictadura. Estos museos se realizaron entre 1975 y 1989, a cargo de la Comisión del Secretariado del Museo de la Solidaridad. Los museos de resistencia más importantes pueden ser las Bordaderas de la Vida y de la Muerte en La Habana, en Cuba,
o la exposición Museo Internacional de Resistencia de Helsinki, organizada por la Asociación de Artistas en Finlandia. Fue entonces que la función de las obras del museo ya no solo se basaban en un apoyo cultural al gobierno, como podemos ver en la imagen. Ahora las obras toman otro enfoque, el de resistencia y rechazo al impuesto. Es curioso entender que como las obras que antes habían donado estaban ocultas en el Museo del Arte Contemporáneo, el patrimonio artístico se estaba ejerciendo fuera de su centro. Es decir, el exilio sacó el patrimonio de su terreno y lo cuestionó. Por otro lado, la dictadura se apropió del concepto de patrimonio ignorando su significancia cultural para imponer sus intereses políticos. Es de esta manera que de la apropiación del concepto de patrimonio es que nos tenemos que preguntar ¿cómo podemos relacionar el patrimonio con la política? El patrimonio y la política están íntegramente relacionados, y ejemplo de esto es el patrimonio artístico que quiso destacar el gobierno de la Unidad Popular y la posterior ocultación de este a manos del gobierno militar. Así, el juicio que se le hace a la relación entre política y patrimonio estará a función siempre de la opción política que tome un gobierno en el mismo contexto. Según el arqueólogo Manuel Miró, es correcto pensar que cuando el patrimonio está a servicio de la política, esta debe estar al servicio de los ciudadanos, respetando la preservación del patrimonio. Es por esto que el uso incorrecto de la política en relación con el patrimonio está pasando a llevar los derechos culturales de los ciudadanos. Cuando se usa la dicotomía política-patrimonio en un contexto determinado, se debe asegurar siempre cómo se debe utilizar el patrimonio, si a favor o en contra. Por otro lado, resulta sumamente amplio entender que fue la dictadura quien censuró el Museo de la Solidaridad, ya que en aspectos culturales como el cine hubo un consejo de censura cinematográfica que se encargó precisamente de censurarlo y ocultar las películas como incorrectas políticamente. Y la censura de la pintura, en el caso del Museo de la Solidaridad, solo fue hacia el lugar, ya que el museo más evidente político y ligado al gobierno de la Unidad Popular. El Museo de Bellas Artes, por ejemplo, permaneció intacto durante la dictadura, pues este museo se enfocó en otra dirección para entender el arte. Un arte que llega mucho más a grupos elitistas y que no muestran evidencias de lucha política, según la dictadura. Es debido a esto que el golpe militar no necesitó de un organismo que operara paulatinamente ante un producto cultural que durante mucho tiempo estuvo ligado a clases altas. Sin embargo, ¿cómo podemos relacionar la censura política con algo artístico? A partir de diversos estudios actuales, autores afirman que su concepto no se debe estudiar a priori, sino que debe relacionarse con características que van ligadas a la forma de establecer censura en un gobierno autoritario. La doctora en comunicación, Gabriela Cicalese, argumenta que la censura es una intervención sobre los mensajes, la cual tiene la misión de corregir, conducir o ocultar los discursos de acuerdo a los intereses de un poder político hegemónico, restringiendo las posibilidades de circulación de aquellos discursos que atenten contra su libre fin. Durante la dictadura, esta complejización de censura política también llevó a complejizarla en modo de capas. Por ejemplo, está la capa de la represión al artista, exiliar o reprimir a un artista como persona. Está la capa que tiene que ver con la represión de una obra, o sea, reprimir una canción o un discurso con un contenido específico. Esta segunda capa puede estar ligada a la primera, porque cuando se censura a un primer artista, también se censura con él su contenido. La tercera capa, que tiene que ver con la censura de un espacio en particular, que es, por ejemplo, el caso del Museo de la Solidaridad, pues está dentro de una tercera capa identificada, ya que se termina censurando un patrimonio en sí, con esto un lugar específico. El arte que está ligado a la política también tiene un rol estricto por esta censura, la censura artística, ya que la censura política son cosas sumamente distintas. El arte podría haberse censurado por estéticas inmorales, como pasó en gobiernos, por ejemplo, de Baños del Campo, y la censura política podría haberse en omitir la organización de ciertos movimientos políticos producidos por un artista. Sin embargo, la censura del Museo de la Solidaridad cumple un rol únicamente político, y no tanto artístico. Sin embargo, la censura del Museo de la Solidaridad, con alegorías y alabanzas a la figura del gobierno de Allende, se entendieron en sí mismas como un peligro a la ideología neoliberal. Después de estos 17 años de dictadura ya de censura y ocultación artística, silencio en el museo pero resistencia en el mundo, se esperaba que con la llegada de la denominada transición se pudiera recuperar todas las obras que la dictadura había decomisado al Museo de la Solidaridad. Se asumía que con la alianza se podría darle una imagen a Salvador Allende y así poner un lugar fijo a las exposiciones del museo. A partir de 1990 se crea la Fundación Salvador Allende, por iniciativa de la esposa del expresidente, sus hijas y su nieto, en la cual se pensaba como un escenario político y social cargado de nuevos aires. La fundación, que actualmente se encarga de mantener, organizar y cuidar el museo, comenzó rápidamente con la recuperación de las obras, esto sumado a la búsqueda de colecciones que se habían creado en el extranjero fuera de la causa principal y del museo centrado como en el territorio chileno. Poco antes que el museo pasara a ser del Estado,
la Fundación de la Solidaridad adquirió una casa ubicada en el barrio República para que fuera el lugar físico del museo. Esta casa significativamente durante los años 70 había sido ocupada por la dictadura militar, que destinó el espacio para un cuartel de inteligencia de la DINA. Cuando el museo comenzó su restauración, se encontraron diversos objetos de la institución de la DINA, los que fueron objetos entregados al juzgado. Sin embargo, los que aún se mantienen es en una pieza que se ocupaba para las operaciones de la DINA, o sea, nunca hubo tortura, sino que se interceptaban comunicaciones. Puede resultar simbólico entender que uno de los museos que expone y explora sus objetos como mercancía con valor histórico, expone en el mismo espacio un terror que lo vio oscurecerse. Es un simbolismo que trabaja con el impacto emocional y también con el impacto del vencedor, en donde se ve una victoria poder expresar unas obras en un espacio que sigue oliendo a persecución. Todo este contenido también se puede asimilar como un cambio de perspectiva. Como dijimos al principio, la solidaridad, su censura y su posterior rescate son tres etapas en donde el contenido cambió de sentido. Este cambio de objetivo que le da la Fundación de la Solidaridad al museo también nos abre paso a la elaboración de críticas hacia cómo se organiza y se expone el museo actualmente. ¿Existe algún rol de rescate político en el arte en la actualidad? Actualmente no es así. Durante que el Partido Socialista asume el control y posterior rescate del Museo de la Solidaridad, actualmente su directora es Claudia Saldívar, termina por asumir que este espacio también es parte de un consenso entre la dictadura y la transición a la democracia. Con esto me refiero a que, primeramente, la exposición de arte, como dice su función, solamente busca mostrar un contenido puramente artístico. El museo actualmente no es de resistencia, sino de obras de artistas que resistieron. Las obras que se renuevan, si bien son novedosas, no son contemporáneas, lo que lleva a concluir al visitante que el artista militante a favor de la UP dejó de resistir. Lo que realmente se hace es olvidar lo que representa el arte, la invitación a pintar ideologías puras, no solamente al evocar un pasado como algo casi irrepetible. El museo ve lo simbólico y lo emocional como algo más potente que los argumentos políticos, solo ve el recuerdo antes de sus ideales. Con respecto a lo que significa la política, no podemos dejar de lado lo que el patrimonio propone, pues la única vez que el patrimonio se ve como algo subversivo fue censurado, y por eso nos pareció tan importante aclarar cómo funcionó el museo después de esto. Los llamados museos de resistencia son en parte una nueva forma de complejizar el patrimonio, ya que se aproxima de lo que fue ocultado y lo vuelve a rehacer, fuera de su centro, y tomando posiciones políticas similares a las que tomó el gobierno de la Unidad Popular, solamente con más resistencia política. Al principio de nuestra investigación, quisimos plantear una tesis ligada firmemente a la toma de censura política del arte. Sin embargo, ahora nos damos cuenta de que lo que quiso hacer el gobierno militar fue dar vuelta a la dependencia de la política hacia el patrimonio, pensando así que los intereses políticos son superiores a los intereses políticos o culturales de las personas. Es de ahí en donde nace la conveniencia política de los gobiernos ante el patrimonio. ¿Es conveniente apropiarse del patrimonio? Siempre lo es, pero nunca el patrimonio es algo estático, que se muere solamente por una orden institucional. Es algo que muta, se radicaliza y se transforma. Es momento de que abramos nuevas discusiones en torno a este museo que ha sido pocas veces investigado. Es tiempo de hacernos nuevas preguntas en torno a qué estamos haciendo con nuestro patrimonio artístico, cómo estamos interpretando realmente su sentido de resistencia política y cómo podemos hacer frente a la despolitización que ha ido fomentando el propio partido que la fundó. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los tres jóvenes, ¿verdad?, expositores en esta mesa, la mesa número 2 de la jornada de María. Ahora vamos a dar un tiempo para poder preguntar. Tenemos en realidad 20 minutos. Antes de eso quisiera decir dos cositas. En primer lugar, hay colegas que me están avisando por las redes sociales de que este foro se está viendo por Facebook y que dicen, oye, qué buena está la mesa. Así que yo le digo acá a los tres jóvenes que están acá, qué bueno que están siendo tendencia en este momento en Facebook. A los organizadores también decirles que bueno que se pueda sacar, ¿verdad?, de aquí la actividad al Facebook y otras actividades, ¿verdad? Y lo otro es decir que agradecer obviamente las tres presentaciones, el tema de la violencia, el tema del colonialismo, el tema del arte, usado en un tiempo y en un espacio que sin duda marca y signa a cada una de las personas que estamos acá, a los padres de muchos de los que están acá, a los abuelos y a muchas generaciones también hacia el futuro. Entonces creo que es una mesa bastante pertinente respecto de esta tercera jornada. Esto no está sirviendo. Ya. Vamos a hacer una pequeña cosa metodológica, disculpen, me sale el profesor. Tratar de ser bien puntuales por el tiempo para que así puedan hacer más preguntas.
si pueden decir sus nombres, puede que a lo mejor la señorita María Juliet, que es de acá de los Sachs, conozca la mayoría, pero los otros jóvenes no. Por lo tanto, decir su nombre al menos para que así podamos también generar ese diálogo más personal. ¿Ya? Veamos la cantidad. Veo una pregunta, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 3 y 3, ¿les parece? 3 y damos una vuelta y después 3 más. ¿Ya? Usted, por favor. Ya, yo me llamo Danae y la pregunta es para la señorita Urrutia. Habló sobre el tema de la identidad y la identidad del ser mapuche antes, como durante todos estos procesos, antes y después de la reforma agraria. Y mi pregunta es cómo se ha resignificado o si ha tomado una nueva identidad el actual mapuche que se campesinizó en el periodo de la reforma agraria. Muy bien, muchas gracias. Vamos a contar las 3 preguntas y de ahí usted, por favor. Mi nombre es Pablo, soy de la licenciatura en Historia. Mi pregunta en realidad son 2 preguntas. La primera es para Felipe. Yo quisiera saber, en base a lo que conversaba una vez con un amigo labortalino, si se puede hacer una especie de paralelismo entre la historia de la voz y justamente esto y el Lautaro y lo otro. Tú hablaste de la ideología de la vanguardia organizada del pueblo, pero no viste más que nada, o sea, una aproximación de cómo se definían ellos ideológicamente. Y que hay una definición ideológica o vivían de forma heterogénea, anarquistas, marxistas, etc. Muy bien. Muchas gracias. Y por allá también, ¿te parece? Sí. Para Felipe también, yo soy Francisco. Sí, relacionado más o menos con la pregunta anterior, ¿qué elementos del anarquismo podemos ver en la voz, características o alguna particularidad que pueda relacionarnos con esta idea? Eso. Muy bien. 3 preguntas, después volvemos. Siguiente pregunta. Por favor, tienen la palabra. Para Danae, bueno, en relación a cómo se ha podido resignificar el actual mapuche, creo que en la actualidad no sé si hay una sola palabra para identificar a un mapuche, puesto que no me siento con la capacidad ni con el derecho a decir qué es lo mapuche y qué es lo propiamente mapuche y qué es lo no mapuche. Lo que sí creo que tengo un poco más de certeza es que después de la reforma agraria, posterior dictadura militar, en la época de los 90, creo que hay una reemergencia del movimiento mapuche, con una reidentificación también, en donde se afirman, se afiatan casi como un orgullo de ser mapuche. Y ante eso yo creo que eso puede marcar un poco lo que es un actual mapuche, ¿no? Que puede ser esta reemergencia de un movimiento que, como ya lo decía, ha vivido múltiples etapas de opresión, producto de la racialización y de la subordinación social por parte del Estado chileno y los propios chilenos. Yo, respondiendo un poco varias preguntas, la ligación que se puede hacer al Lautaro con la voz es una re buena pregunta, porque se puede tomar de distintas aristas. Por un lado la constitución del grupo y por otro lado la represión. Creo que hay un elemento bien común desde la represión, entendiendo una represión, por ejemplo, una represión socialista, como fue la oficina, como fue Coco Paredes. Hay un elemento de continuidad en ese aspecto. El aspecto también de ser como de mantener una continuidad de lucha armada en momentos donde ya todos están volviendo a llamar a la paz, como fue en la transición y como fue ya en la Unidad Popular. En el elemento constitutivo, quizás, pero puede ser un poco forzar el elemento, tratar de decir de que la mayoría de que tenía gran, digamos, presencia en poblaciones, de que sus militantes venían de poblaciones. Quizás ese es un elemento, digamos, que puede ser bastante similar, y el accionar, también a mí me habían comentado que había un accionar, digamos, similar en cuanto, por ejemplo, al enfrentamiento con la policía, que era un accionar que el MIR no tenía en los asaltos de banco de los 60, que era el enfrentamiento con la policía. Eso puede ser que sea un elemento común, pero ideológicamente es bastante distinto. Ya acá paso un poco a responder las 2 preguntas. Ideológicamente, claro, la voz es una mixtura de tendencias. Y cuando uno empieza a averiguar el testimonio, te dicen, ¿no? Algunos eran socialistas, algunos venían del MIR, más allá donde venían se definían como revolucionarios. Acá quizás como una cita clara en este aspecto, se define como una organización socialista y revolucionaria dirigida por proletarios armados. Esa es la definición que ellos mismos se dan. ¿Qué se entendía, digamos, por eso?
creo que más hablan a veces lo hecho en ese aspecto, hablan la continuidad, porque eran socialistas pero enfrentaban un gobierno socialista. Creo que por ahí es bueno hacerse más preguntas quizás. Y respecto a los aspectos anarquistas en la VOP, la VOP no era una organización anarquista, eso creo que es importante dejarlo claro. Habían militantes anarquistas, sí, se han encontrado hasta el momento alrededor de 3 que se definían como anarquistas. Ahí quizás la discusión era qué se entendía por anarquista para la época. Sí había literatura anarquista, digamos, dentro del entorno, sí había quizás cierta referencia, pero finalmente la VOP no era una organización anarquista, eso como que es importante. Y algún elemento, digamos, que se pueda entender o rescatar o hacer, digamos, este diálogo entre anarquistas y la vanguardia organizada del pueblo, puede ser, digamos, en el ámbito ilegalista, que tiene harto elemento de continuidad en ese aspecto, y puede ser también en el ámbito, digamos, como de no buscar una reforma o no buscar acudir a la reforma para una transformación social. Eso como... Muy bien. Siguientes preguntas. A ver, señor, por allá viene un joven. Usted y antes, ¿usted parece? ¿Puede ser? Sí. Estimado. Bueno, primero que todo felicitar a los tres, me parecieron muy interesantes las exposiciones, pero mi pregunta va dirigida a Isabel y es básicamente cuál es la motivación que tuviste para estudiar el tema del museo y en particular del patrimonio. ¿Su nombre, estimado? Hardy, yo me llamo Hardy. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted? También felicitar a los expositores, tuvieron muy interesantes las ponencias. Tengo 3 preguntas, una para cada uno, pero no molestan. A Felipe, algo ha dicho, pero no sé si no ha respondido muy bien esta pregunta. ¿La VOP tenía un proyecto político claro? ¿Tenía un proyecto país por el que luchar? ¿O solo era un grupo donde confluían distintas tendencias, pero como VOP no tenía una proyección como orgánica o un proyecto país por el cual luchar determinado? Ese era el primero que se me ocurrió. A María Juliet, existió una organización desde el mundo mapuche para como convertirse en un interlocutor en este proceso de reforma agraria con el gobierno de la Unidad Popular, o solo la enfrentaron de manera aislada como campesinos que ya habían sido campesinizados desde el siglo XIX. Y para Isabel Donoso tengo 2 preguntas. La primera es, habla de que la creación artística floreció principalmente desde el exilio y de ahí se trataron los museos de resistencia. Entonces la pregunta es, ¿no hubo creación artística dentro del país? Con creación artística estoy pensando también en los talleres de arpillera, los famosos bordados de Conchalí, que fueron muy famosos durante los 80. Y la segunda es, ¿qué pasó con los artistas, todos estos que participaban del Museo de la Solidaridad, resistieron desde el exilio? Con el retorno a la democracia, ¿el apagón cultural estuvo antes o después de 1990? Muy bien, muchas gracias. Usted hizo la mañana la presentación de la Vincoya, pero no recuerdo su nombre. Sí, Sergio es mi nombre. Sí, muy bien, muchas gracias, estimado. Bien, la palabra tienen los expositores y las expositoras. Por favor. Voy a partir. Disculpe. Sí, perdón. Disculpe. Así, mi pregunta más que nada va enfocada en cómo se llevó la investigación, qué elementos como externos, se lo iba a preguntar a Isabel, qué elementos externos influyeron al estudiar el Museo de la Solidaridad. ¿Su nombre? Como en el contexto. Millaray. Disculpe, decir la idea que me había olvidado. Muy bien, ahora sí, por favor. Ya. Voy a partir con la pregunta de Ricardo. Y voy a ser súper sincera contigo, la verdad. Yo tomé un seminario de investigación en donde el profesor Diego Milos, hijo de Milos, conocido Milos, planteaba un ramo hablando de patrimonio. Y nos planteó hacer un trabajo acerca de cómo relacionar el museo con los patrimonios. Yo buscando así qué museo podría hacerme como investigar y que me gustara también hacer la investigación, llegué a esta república, en donde un museo donde no entró nadie, las 5 veces que fui más o menos, nunca hubo nadie adentro. O sea, era un museo casi abandonado por la gente. Y me llegó como al corazón saber que el arte está de esa forma en la actualidad, ¿sí? Entonces, por eso me interesó mucho hacer énfasis en el Museo de la Solidaridad. O sea, para mí fue muy difícil hacer este trabajo porque no hay fuentes secundarias, hay solo primarias y la escribe el mismo museo. Entonces yo las tuve que reinterpretar, ¿sí? Entonces, para mí fue súper importante hacer este trabajo, quizás por eso
ha pegado mucho cuando yo trabajé esto y me han preguntado mucho y todo el tema, porque el Museo de la Soledad está ahí, está intacto, y los tiradores no lo han tocado, ya sea porque como yo decía, el mismo partido que lo tiene ahora, lo tiene ahí como casi estancado, por decirlo así políticamente, como haciendo esta crítica también. Y también porque para mí es súper importante que se enseñe el arte también como una forma de producir política actual, y no solo como histórica, como lo que ya pasó. Entonces para mí era una buena crítica, me recibieron muy bien el trabajo, así que estoy como feliz de verlo. Ya. La pregunta de... Ya. ¿Sergio? Sergio. Ya, Sergio. Para tu pregunta sobre si desde el mundo mapuche nació como una interlocución, yo diría que sí y no. O sea, sí, porque sí emergieron voces que interlocutaron por una vía política, casi también institucional, con el gobierno. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando revisaba los diarios, múltiples noticias sobre mapuche que se politizaron también con el PC y que en una alianza interlocutaron con el gobierno para ver también el tema de la reforma agraria, y no solamente la reforma agraria, sino que también problemas educacionales, de las vías. En el Cautín, por ejemplo, había muchos problemas de la infraestructura de Temuco, por ejemplo. Entonces sí, hay evidencia de una interlocución oficial, pero también creo que, y es una de las que más me interesa a mí, esa quizá interlocución o la no interlocución que se provoca también en los campos de Cautín. Como símbolo, por ejemplo, puede ser también las tomas de fondo, las corridas de cerco, que si puedo pensar así a la primera, puede ser el MCR, el Movimiento Campesino Revolucionario, que gran parte de la base eran miembros mapuche, campesinados, que sin lugar a dudas adaptaron también un discurso del MCR y se tomaron los cercos, que eso también es la veo yo como una no interlocución, porque no sé si querían dialogar tanto o querían más acción directa. Yo, para cerrar, creo que es una súper buena pregunta, y es una pregunta que ha rodeado completamente las investigaciones que se han hecho respecto a la VOP sobre la ideología política y si había un proyecto político. Y creo que el hecho de que haya poca información y de cuando uno se meta a buscar, encuentre realmente pocos testimonios o poca profundización respecto a eso, dice mucho. Dice, para mí, según como yo lo estoy viendo, dice de un momento que cierto grupo de la izquierda revolucionaria en particular, digamos, como este sector, priorizaba la acción. Y creo que eso es un elemento clave para entender de que no había un proyecto político país por parte de la ONU. Yo me atrevería a decir eso según los antecedentes que tengo. Sí había una noción revolucionaria, sí había una visión, una intención. No había un proyecto, no era el MIR que tenía congreso y tenía un proyecto delimitado de qué iban a hacer, cómo iba a funcionar, sino más bien era como un sentido de esto se está yendo para un lado que nosotros no queremos, que no es lo que habíamos entendido por revolución. Acá hay que seguir trancando el paso y avanzando las contradicciones, por decir una forma. Pero lo que sí también que se ha encontrado, que encontré, digamos, un testimonio que es bastante interesante, que plantea de que el año 71 uno de los proyectos era generar una especie de congreso revolucionario con distintas organizaciones como de la llamada ultraizquierda, que era la VOP, el MR2, algunos sectores del ELN y el FAR. Y que esa era una intención, tratar de todos estos grupos chicos generar una especie de congreso y poder articular algo mayor. No cuajó, cayeron detenidos todos, antes de que pasara. Pero estaba la intención por último. Yo creo de que no alcanzó. Ese es mi pensamiento, desde que quizás si hubiese habido más tiempo y no hubiese pasado lo que pasó, que ya es un poco ciencia ficción, hubiese podido coger más identidades políticas, militancia, cosas más, que en un periodo que fueron cerca de 2 o 3 años. Eso. Muy bien. Falta responder. Sí, me daba la impresión de que por favor. Qué bueno que hagan la pregunta sobre el concepto de apagón cultural, porque es un concepto que igual me generó mucha problemática, sobre todo en investigación. Porque yo, por ejemplo, una de mis bibliografías es Leán Chiplum, que su texto se llama La cultura bajo Augusto Pinochet. Y él
planteaba este apagón cultural como un apagón total de la producción artística, ya sea en pintura, en música, en arte. Entonces yo comencé a cuestionarme si realmente esto había así, porque claramente que artistas estaban pintando fuera del extranjero significa que algo estaban produciendo fuera de su centro, como yo decía. Entonces lo que hice yo, y fue como mi error como no haberlo aclarado como cuando exponía, es que no me gusta el concepto de apagón cultural, sino que lo que yo creo que se debe entender es un apagón cultural institucional, es decir, apagón de la institución de la cultura, o sea, que no se produzca dentro de la institución misma, pero sí dentro de las resistencias o dentro también de las mismas producciones comunistas, socialistas, dentro de la oposición a la dictadura. Eso pasó mucho, hubo mucho panfleteo en ese sentido y también hubo mucha producción debajo de los suelos, por decirlo así. Es lo que yo también quiero trabajar. En el exilio se produjo mucho material, ya sea musical, artístico, de artesanía, muchas cosas que quizás los historiadores no han sabido cómo contemplar bien y acuñar bien un concepto de apagón cultural. Y con respecto a la segunda pregunta que me hacías tú, era cómo los artistas enfrentaron esta vuelta a la transición. Y si bien no me dediqué mucho a investigar la visión política que tienen los artistas cuando, por ejemplo, llega esta institución que va de parte del Partido Socialista, están como una de las críticas que hacía, por ejemplo, Guillermo Núñez, que es una persona que tiene un chileno que expuso una obra muy como conocida dentro del museo, es que Allende siempre dijo, cuando yo haga este museo, lo que quiero es que nunca sea parte de una propiedad privada. Siempre quiero que sea de los chilenos. Y cuando uno busca en internet, por ejemplo, a quién pertenece a la fundación, dice que es una fundación privada y no del Estado. Entonces, muchos artistas dejaron de producir obras a favor de la fundación porque no tenían esa concepción de Estado y de patrimonio chileno que pertenezca a los ciudadanos.